Estamos en Efesios capítulo 6, estamos ya acabando el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Y bueno, hoy es un mensaje muy familiar, como estábamos hablando también del domingo pasado, que habla de los padres y de los hijos. Y la verdad, tengo ganas de exponer esto y ya verlo también desde una perspectiva como padre también. Y bueno, vamos a orar primeramente porque francamente tengo que abrir mi corazón. Estoy bastante cansado del fin de semana que hemos tenido y con un dolor de espalda bastante curioso. Así que vamos a orar, ¿no? Para que el Señor sea Él hablando a los corazones de cada uno de nosotros y que a mí sea usándome, ¿no? Vamos a orar. Señor Rey Eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, para que tu palabra ahora cuando sea leída, explicada, aplicada, Señor, seas tú hablando a tu Espíritu Santo, susurrando en el alma de cada uno de nosotros, Señor, para que esta palabra sea sellada, Señor, y para que nos dirijas a los padres para ser dirigente en esto, para que dirija a los hijos a ser obedientes a los padres, para que dirijas a los jóvenes a el día que sean padres poder aplicar esto, Señor, y a los abuelos también ser veladores de la educación de sus nietos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos aprender de lo que tú quieres, Señor, de tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo del 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa que dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padre, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y la amonestación del Señor. El domingo pasado estábamos viendo cómo Pablo instruía al matrimonio, cómo era la unión mística de un hombre y una mujer que se unen bajo la bendición de Dios en el matrimonio, y a la vez de este matrimonio es el pilar, fundamento del crecimiento de la familia del pacto. Pero estas piedras deben estar sujetas, unidas en un verdadero fundamento, y ese fundamento es Cristo. Y Cristo en un matrimonio, en una familia cristiana, debe ser el fundamento del hogar. En todos los sentidos, en todas las áreas. Debe haber tiempo para tener comunión con Dios individualmente, que también es importante, pero también en familia. Debe haber tiempo también para que los padres hablen a los hijos, como vamos a ver, de aquello que Dios ha hecho en la historia de la salvación del hombre. Debe haber tiempo también para que nosotros podamos también deleitarnos en alabanzas al Señor, cantando cánticos, salmos, himnos a nuestro Dios. Debe haber tiempo también para que en los momentos de zozobra, en los momentos de dificultad, la familia unida se junte a orar en una misma dirección. Debe haber tiempo también, a veces llegan las 2 en punto y venimos con un hambre que no nos queremos más que centrarnos en el plato y tirar. Debe haber tiempo antes para enseñar a nuestros hijos, a la familia, es decir, acción de gracia al Señor por estos alimentos. Es esta imagen más o menos que estamos viendo. Debe haber tiempo para Dios en nuestra vida. La pregunta que yo quiero comenzar en este momento, ¿hay tiempo en tu vida para Dios? ¿Hay lugar en tu agenda para Dios? ¿Hay lugar en tu agenda y tiempo para Dios en tu familia? No, y no solo me vale decir, sí, yo oro por la mañana una oración y ya está. Cuando hablo de tiempo, no es un tiempo limitado para Dios. Dios debe reinar en nuestra vida todo el tiempo, en todo tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta en nuestros sueños. Dios debe ser la piedra angular de nuestro hogar. Cuando esta piedra falla, la piedra no falla, somos nosotros los que quitamos esta piedra. Cuando quitamos a Cristo del centro, del fundamento de nuestra vida, de nuestra familia, todo se desmorona. Y después vienen las lamentaciones, después vienen los lloros, los rechinar de dientes,
los vacíos. Y es cuidadoso con esto, porque tú puedes tener una vida emocional, cercana a Dios, pero tu vida real, tu alma, está alejada de Dios. Deben caminar las dos cosas juntas. ¿Y sabes cuál es el fruto de que realmente tu corazón está unido en comunión con el de Dios? La obediencia. Obediencia a Dios primeramente. Obediencia a los niños, a tus padres. Obediencia a la palabra de Dios. Y en este pasaje Pablo instruye a los hijos a obedecer a los padres, destacando este matrimonio: honra a tu padre y a tu madre. Honra. El sermón puede inspirar a la familia, precisamente, si estás escuchando, y a los jóvenes, aquí, a los 3 jóvenes que están aquí hoy, el día que os caséis, tengáis familia, este sermón puede ser maravilloso para que tú recuerdes cómo debes dedicar tu vida y tu familia ante Dios. Para que haya bendición, para que te vaya bien. Nunca he conocido a alguien, en estos años que llevo de cristiano y de ministerio, que ha apostado, permitidme la expresión, que ha apostado por Dios, por obedecer a Dios, y le haya ido mal. Nunca. Que tiene pruebas, que tiene luchas, sí. Pero si no tuvieras a Dios, eso iba a ser peor aún. Aprendes a vivir en la lucha, en la prueba, con paz, porque sabes que Dios está contigo. Por lo tanto, es importante cultivar una relación basada en el amor, en el respeto mutuo, en el fortalecimiento y en la unidad de la familia. Pero este principio es imposible si no está Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra familia. Porque en Cristo tenemos el amor, en Cristo tenemos el respeto mutuo, en Cristo tenemos la unidad. Y este principio es a través de la obediencia de los principios bíblicos de Dios. En este pasaje los padres son desafiados a ser pastores de su casa, a ser mentores, a ser catequistas, mientras que los hijos son llamados, ¿sabes a qué? A honrar a sus padres. Y aquí se crea un aura, un ambiente en tu hogar de glorificar a Dios. Obviamente, los hogares tienen sus dificultades, tienen sus problemas, tienen sus luchas. Pero saca a Dios de la ecuación y verás cómo tu hogar se puede desmoronar, su hogar se puede destruir. Cristo es el mensaje central de nuestra obediencia. Cristo es el mensaje que nos viene a dar hoy la palabra, como siempre. El mensaje central es la obediencia y el trato adecuado entre padres e hijos. Pero ¿dónde veremos este reflejo? En Cristo, como vamos a ver después. El pacto que Dios ha establecido con su pueblo es el centro Cristo. Y hay un rol para cada uno de nosotros. Hay un rol en la iglesia para cada uno. Hay un rol en el matrimonio para cada uno. Y hay un rol en la familia para cada uno. Y se nos enseña esto, que cada rol es importante. No hay uno más importante que otro. Todos somos importantes en llevar la obediencia en nuestra vida, de glorificar el nombre de Dios. Todos somos importantes en esto. Obviamente, hay roles. Y hay roles que requieren más responsabilidad, pero no exime de responsabilidad al otro. ¿Me explico? Yo como pastor tengo más responsabilidad de dar la cara ante Dios por vosotros, de cómo he llevado la iglesia. Voy a rendir cuenta, esto es bíblico. El padre rendirá cuenta a Dios por cómo ha guiado su casa, cómo ha guiado su esposa, sus hijos, cómo ha guardado, cómo ha amado, como vimos el domingo pasado. La madre dará cuentas a Dios de cómo educó a sus hijos. Y los hijos darán cuentas a Dios de cómo obedecieron a sus padres. Porque obedeciendo al Padre que camina en la piedad de Dios,
¿Estás obedeciendo a Dios? El hogar cristiano, el amor y la obediencia son claves para vivir en el pacto de Dios, estableciendo un legado de fe que sostiene para las futuras generaciones. Esto es un tema importante. Y hemos visto hoy, hemos leído Deuteronomio 6, hemos leído el Shema Israel, la oración, conocida como el Shema Israel. Y los hijos son importantes. A Dios le importan nuestros hijos. Por eso es importante este pasaje para ellos, para nosotros. ¿Tú quieres que tu hijo crezca? Bueno, pues, es verdad que Dios es soberano en todo, no podemos echarnos la culpa de a veces decisiones que toman a tomar nuestros hijos en su juventud o en su adultez. Pero tú quieres que tus hijos crezcan en un fundamento bíblico. Empieza por vivir tú esto. Empieza por vivir esto. Empieza por ser ejemplo en tu hogar, en tu casa. Que sea Cristo el primero en tu vida, que te importe Cristo. Si no te importa Cristo, si no te importa la congregación, si no te importa buscarlo, ¿cómo le va a importar a tu hijo? ¿Cómo le va a importar si ve que Dios es un tercer, cuarto lugar en tu vida? Después llegará la juventud y te lamentarás. Porque dirás, oh, mi hijo es rebelde. Él ha visto tu rebeldía ante Dios, tu rebeldía con Dios, y está imitando tu rebeldía. Puede pasar esto, son posibilidades que estoy diciendo, no digo que sea al 100%. Y puede que tú seas una persona que eres fiel a Dios desde que tu hijo nació, y por cuestiones, tu hijo puede ser rebelde, como todos somos rebeldes, y puede estar en los caminos del Señor. Pero créeme una cosa que digo, que la palabra de Dios no cae vacía. La palabra de Dios no cae vacía. Y puede ser que tus hijos, tú has sido un creyente de muchos años, y tus hijos han crecido en la iglesia y estén alejados del Señor. Yo siempre digo a estos hermanos, paciencia. Paciencia. Porque lo que se escucha, esto, está aquí. Hay un ejemplo que pongo de John Newton. Lo dije una vez que cantamos Sublime Gracia. John Newton fue el compositor de Sublime Gracia, ese himno tan precioso que cantamos. ¿Tú sabías que John Newton fue criado por su madre? Su padre no era tan cristiano, pero su madre era una mujer muy piadosa. Y su madre le enseñaba a cantar los himnos y le leía pasajes bíblicos para dormir. Este joven John Newton crece y llega la época de rebeldía de la juventud. Y se va y empieza a traficar con esclavos. En su etapa de rebelde, en el siglo XVIII, XIX, empieza a traficar con esclavos. Pero sucede algo. Este hijo joven, traficante de esclavos, está cruzando el Atlántico y viene una tempestad. Si ese niño, su madre no le hubiera enseñado los signos, si su madre no lo hubiera discipulado, catequizado desde pequeño, no sabría él que hay un Dios que le puede salvar. Y en el momento de la tempestad, aunque tuvo que pasar por una tempestad, como Jonás, se acordó. Y él, de rodillas, clamó a Dios. No clamó a Dios para que lo salvara de la tempestad, sino para que salvara su alma. Y le dijo, Señor, perdona mis pecados. Y en su corazón hubo una transformación que dijo, si yo me salvo, voy a dedicarme al Señor. Este hombre fue salvado de la tempestad. Y sabe, su vida fue transformada. No, como bien se ha hablado antes, no hay medias tintas. Hay una transformación real. Y la transformación se manifiesta en frutos. ¿Y tú sabes cuáles fueron los frutos de este hombre? De pasar de tratante de esclavo a defender la causa para la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Y cantar el himno de Sublime Gracia, que es un himno a la libertad cristiana. Se salvó. Y él dice en sus memorias, que yo las he leído, en su biografía, si no hubiera sido por su madre, por la educación de su madre, por la luz de su madre, él no hubiera salvado. Para que veáis lo importantes que somos los padres. Por eso, tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer a nosotros.
Pero ellos van a ver la obediencia en la medida que nosotros también obedecemos a Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, ellos van a tener un concepto de obediencia claro, profundo, sublime, que va a hacer que su vida sea una vida de obediencia a sus padres, porque sabiendo que obedeciendo a sus padres están obedeciendo a Dios. Obedecer significa no seguir ciegamente, obviamente. Significa seguir con sabiduría, la sabiduría que otros nos dan. Seguir la sabiduría de Dios. Seguir, obviamente, también, obedece a tu padre y a tu madre. También la palabra un poquito, cuando algunos comentaristas dicen que este mandamiento de obedecer, honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre, también se sujeta a las autoridades civiles y eclesiales, a los pastores. Obviamente, no me vais a seguir a mí ciegamente, si no sería el líder de una secta. Pero vais a seguir lo que digo si concuerda con la palabra de Dios. Porque la sabiduría de Dios viene por medio de su palabra. Igual los padres deben educar a sus hijos, no en su propio conocimiento humano, sino en la sabiduría que Dios les da por medio de la palabra. Pero ¿cómo sería esto posible si tú no tienes contacto con Dios? No estoy hablando de familias que no son cristianas. Eso a lo mejor esto sería otro discurso con ellos. Sería otra palabra con ellos. Estoy hablando a familias que supuestamente, a jóvenes, abuelos, que supuestamente, yo lo creo, han tenido un encuentro con Dios. Entonces les puedo hablar claro, sin tintas, sin medias tintas, clarísimo. ¿Y por qué la obediencia? Es una obediencia que honra y trae bendición a tu vida. Fíjate el versículo del 1 al 3, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Obedece a vuestros padres. Esto es justo. El apóstol aquí está diciendo, y esto es importante, esta carta, y aquí hay un punto que a veces olvidamos como iglesia y somos negligentes, no hablo como iglesia local, sino como iglesia en el siglo XXI. A veces pensamos que las cosas de Dios no son para niños. Y yo he escuchado esto de personas. Esto es una afirmación tristísima y peligrosa. Daros cuenta de una cosa, que aquí, esto es una carta de Pablo a una iglesia. ¿Tú sabes cuándo se leían las cartas? En medio del culto. Ese era el momento, digamos, de la predicación. ¿Los niños dónde estaban? En el culto. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de la escuela dominical. Por cuestiones prácticas a veces es bueno. Lo que estoy diciendo es que a veces apartamos de la vida de la iglesia a nuestros hijos, a los niños. Y aquí en esto, cuando Pablo se está refiriendo a los niños, porque los niños formaban parte de la iglesia, los hijos de creyente, desde el momento del bautismo eran incluidos en la iglesia y vivían entre la iglesia. El ministerio de la iglesia primitiva, que eran los huérfanos y viudas. Los huérfanos eran niños. Y ellos eran traídos a la iglesia y formaban parte de la iglesia. Por eso Pablo está hablando aquí a los niños que forman parte de la iglesia y dice: obedeced a vuestros padres. Este es un mensaje directamente y específicamente a los niños. Sí, porque a lo mejor ya me dice legalmente un joven que ya tiene más de 18 años, que vive solo, vale, yo ya tengo que tirar para adelante. Sí, tienes que tirar para adelante. Siempre es bueno honrar a los padres hasta que te mueras o se mueran ellos. Pero este es mensaje más directo para los niños, que en este caso no hay, aquí solo él no va a entender. Bueno, yo no subestimo ya. Siempre que los niños deben escuchar la palabra de Dios, deben crecer y deben obedecer. Pero es verdad que los niños aprenderán a obedecer, y esto es un mensaje a los padres y a los futuros padres, y lo vuelvo a decir, si nosotros les enseñamos el camino de la obediencia en Cristo. Y esto implica claramente que debemos dar lugar a ellos en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los niños deben obedecer a los padres. Esta obediencia además debe fluir no solamente del sentimiento de amor y gratitud y estimación por los padres,
aunque estas motivaciones son importantes, obviamente, son muy válidas, sino que también deben fluir especialmente por la reverencia al Señor Jesucristo, de los padres y de los niños, de la familia, del pacto. Hermanos, cuando Dios nos exige obedecer, cuando Dios nos manda a obedecer, no es porque sea un dictador. Y los pastores enseñamos esto, pero debemos obedecerlos primero a esto. Y no porque Dios sea un dictador, sino porque detrás de esa obediencia hay una bendición para nosotros. Cuando un padre, y aquí puedo hablar a padres ya veteranos, cuando un padre a sus hijos les decía, no hagas eso, que te vas a caer, le estaba librando de un mal. Y le estaba al revés, y por lo tanto, si le damos la vuelta a la tortilla, le estaba procurando su bendición. Dios con nosotros hace lo mismo. Nos dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, porque detrás de eso hay destrucción. Y amando a tu esposa hay bendición, o a tu esposo. Obedece a tu padre y a tu madre. Si no se hace esto, hay destrucción, porque no escuchas los consejos y te vas a pegar empotrándote contra la pared, cayéndote, destruyendo tu vida. Y si lo obedeces, va a haber bendición, va a haber unidad, va a haber amor. Cuando Dios nos implica, nos llama a obedecer, es por esto. ¿Por qué bendición? El versículo 2 y 3 dice esto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento, con promesa que dice, para que vaya bien y disfrutes de larga vida sobre la tierra. Madre mía, si muchos padres no obedecen a sus hijos, si muchos hijos no obedecen a sus padres, acaban cometiendo errores, metiéndose en lugares muy oscuros, problemas muy serios, que pueden acabar con tu vida física. Conocemos casos, seguramente. Te has caído en droga, has caído en mafia. Me estoy poniendo un caso muy extremo, pero sí, la desobediencia te puede llevar a esto. Si obedeces a tu padre y a tu madre, trae bendición. Si tu padre y tu madre son cristianos, mucho más bendición. Y ahora, realmente en nuestro hogar, o en nuestro futuro hogar, ¿va a existir esto? Bueno, es difícil hacer una especulación del futuro, le pertenece a Dios, pero es importante que aunque a los jóvenes no tengáis viviendo esta situación, pero es importante que en vuestra etapa de la vida empezáis a enraizar esto en vuestro corazón, a querer tener un hogar cristiano, porque eso va a influir vuestra elección también de vuestra esposa. Eso va a influir en los pasos que vais a tomar en el noviazgo. Eso va a influir en el momento cuando os caséis, porque hoy hay una modernidad muy importante en la sociedad. Los jóvenes se rejuntan antes de casarse porque tienen que conocerse. Se salta la etapa del noviazgo. Y esa etapa es importante para el fundamento de una familia cristiana. Porque es obediencia, trae bendición a tu vida. Porque se confunden los conceptos si se saltan los órdenes. Y es importante que desde el primer momento vosotros tengáis claro, enraizado lo que queréis, el objetivo. Mira, es una de las cosas, y hablo a modo, yo tengo mis fallos, mis errores, mis pecados, no veas, si pudiera hablar, digo, misericordia de Dios que estoy aquí. Pero uno de los principios que me ha sostenido en la vida cristiana, en el ministerio, y que estoy hoy aquí, es precisamente el deseo de formar una familia cristiana. De que mi esposa fuera cristiana, de que me acompañara a la iglesia, de que Dios fuera importante para nosotros, porque mi deseo era que si Dios nos concediera hijos, mi hijo creciera en un principio cristiano. Porque como está el mundo, bueno, aparte por agradecimiento a Dios, como está el mundo es necesario. Y esto no comenzó el día que yo conocí a Sandra. Esto era un deseo que en mi corazón, que había Dios puesto tiempo, que Dios había dicho que yo enraizara en mi corazón. Por eso lo digo a vosotros, jóvenes. Esto también es para vosotros. Además, yo creo que esta palabra va muy directa para vosotros. Porque hace poco aunque seguís teniendo madres, pero habéis pasado la etapa mejor de estar, quizás algunos, de estar bajo sus alas. Pero hace poquito y conocéis la realidad de la obediencia y la desobediencia, las consecuencias de esto.
Y vais camino a ser vosotros los que tengáis que enseñar a obedecer a vuestros hijos. Pero, hermanos, os voy a decir algo. Sería imposible cumplir esto por nosotros mismos. Así que si dice, qué difícil es imposible. Es imposible ser obedientes a Dios. Y es imposible enseñar obediencia a Dios si no seguimos, si no miramos, si no es por Cristo. Por eso comencé la predicación diciendo que Cristo es el fundamento de nuestra familia. Porque en Él es un ejemplo, no solamente el que muere, que nos da vida, el que resucita, sino que es el ejemplo verdadero, el maestro verdadero. Cristo es obediente al Padre en el momento que la segunda persona de la Trinidad va a encarnarse en un bebé, en la humillación. Él se humilla por obediencia al Padre, porque sabía que su obediencia iba a traer bendición. Y no para Él, porque ya era bendito para siempre, sino para su pueblo, para nosotros. Y Él obedece por amor. Y por Él tenemos la bendición. ¿Qué mejor ejemplo de obediencia? Y ahí podríamos ir a Filipenses capítulo 2. ¿Qué mejor ejemplo de obediencia que el mismo Cristo? Es importante, pues, como Cristo es fundamental en todo. Si quitamos a Cristo de lo importante, de ser lo más importante de nuestra vida, estamos perdidos. No podremos hacer nada, no podemos dar un paso, no podemos cumplir. No podríamos ser salvos, pero tampoco podríamos tener comunión, no podríamos obedecer a Dios, porque solamente podemos obedecer a Dios cuando Cristo reina en nuestro corazón, cuando Él es el único Señor y Salvador de nuestra vida. Esta semana lo dije en la reunión de oración que estaban algunos. He tenido tuve una conversación con el cura de aquí. Y le voy a comentar porque es importante. Bueno, vamos a tener, ahora después voy a dar un anuncio, vamos a tener lo que hacemos todos los años, de este encuentro que hacemos de diálogo interreligioso. Pero el cura me decía a mí algo, cuando yo le decía a él que Cristo es todo, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, que Cristo es la fuente de unidad de toda la humanidad, incluso aunque tengamos siglas diferentes, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Él me dice, sí, Samuel, pero eso suena muy fuerte, ¿no? Porque dice, tenemos que buscar encontrarnos con toda la humanidad, con los budistas, con los musulmanes, con los testigos de Jehová. Eso es imposible. Porque el único que hace que podamos tener comunión es Cristo. Y aquellos que niegan a Cristo como Señor y Salvador, es imposible que puedan entrar en el cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo hemos dicho ya varias veces esta mañana. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un camino, no. Un budista no puede llegar por sus métodos. Un musulmán no puede llegar por sus métodos. Un católico romano, si no tiene a Cristo como suficiente Salvador y único Salvador y confía 100% en la gracia, no puede llegar al cielo. Porque solamente aquel que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador 100%, que no hace nada él propio para salvarse, porque no hay nada en Él que pueda salvarse, sino que solamente en Cristo, pero confía en la gracia salvadora de este Cristo, es el único. No lo digo yo, no lo dice Samuel, el pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana, como lo dije el cura, que le mostré con la Biblia. Lo dice el propio Jesucristo cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O cuando dice el apóstol Pablo en la palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué quiero decir con este paréntesis que he abierto? Que para vivir en bendición tenemos que creer en Cristo, solamente Cristo como Señor y Salvador. Para que nuestros hijos obedezcan tenemos que creer en Cristo. Para que nos vaya bien tenemos que creer en Cristo. Para que seamos diligentes como padres tenemos que creer en Cristo, pero no en Cristo y 70 más. Solo Cristo para salvación. No me puede salvar nadie más. No me puede salvar Sandra. No me puedo salvar los 20 pastores, amigos míos, compañeros del sínodo.
No me puede salvar una iglesia. No me puede salvar ni a mí ni a mis hijos. No nos puede salvar una imagen ni santos, porque son como nosotros, los santos. Solamente el único que puede salvar es Cristo, y fuera de él no hay salvación. Y eso es una verdad absoluta que debe reinar en tu hogar y que debe nacer en tu corazón para que nazca en el corazón de tu hijo. Para que nazca en tu hogar, para que tu hogar sea un hogar cristiano del pacto, debe nacer esto. Por eso debe ser diligente como padres en la familia del pacto. Aquellos que están dentro del pacto son precisamente los que han reconocido esto, que solamente en Cristo hay salvación. Eso es un mensaje de responsabilidad a los padres. Pablo echa sobre las espaldas de los padres no solo la responsabilidad de educarles para que sean personas decentes y responsables, sino también la de adentrarles, instruirles en los caminos del Señor. En otras palabras, los padres son los responsables de la educación espiritual y religiosa de sus hijos. Y yo miro a Esteban cuando nace y le veo cada día y digo, qué tremenda responsabilidad. Y no solo porque yo le tengo que cambiar o le tengo que dar de comer, que tengo una responsabilidad muy grande, sino porque los hijos que los hijos que tenemos son un don de Dios. Es un don de Dios. Mi hijo no es 100% mío. Yo lo comparto con Dios. Mi hijo, Dios me ha hecho mayordomo, responsable, cuidador de este hijo, de estos hijos, que son don de Dios. Y como tal, tenemos que ser diligentes en la educación, procurar que nuestros hijos vivan una vida dentro de la iglesia, se congreguen, oren, escuchen historias, quizás en su conocimiento, en su medida, de lo que era Cristo, de quién era Cristo, de parábolas, de los mensajes bíblicos. Ya hay materiales para esto muchísimos. Pero si no educamos a nuestros hijos, si no somos diligentes en las responsabilidades que tenemos, vamos a pagar esto. Vamos a pagar esto. Y vamos a tener que rendir cara a Dios. El padre es el pastor de la casa que debe velar por esto. Ojo, lo decía el domingo pasado en la predicación. Cuando el padre no es cristiano, que aquí hay varios casos, es la madre cristiana la que debe hacer velar esto, la que debe valer que el evangelio esté en el corazón de su hijo. Porque habrá responsabilidad. Dios te ha dado esa responsabilidad. Y tú amas a tu hijo. Amas a Dios. No, pues, blanco y en botella leche, ¿no? Como se suele decir. Si amas a tu hijo y amas a Dios, querrán que los dos tengan un encuentro. Y que tu hijo tenga ese encuentro con Dios. Y también en los padres debe haber una educación santa y sana. No provoquéis ira en los hijos en base de la mala educación. Dice en el versículo 4, dice, vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos. Este pasaje enseña que los padres necesitan ejercitar la responsabilidad con sensibilidad y el cuidado a la hora de tratar a los hijos. Y especialmente a la hora de disciplinarlos, de reñirlos, hacerlo con sabiduría, con amor, con sabiduría. Pero sí hay que disciplinar también. Los padres debemos sopesar cuidadosamente el posible impacto de las palabras que decimos. O como yo hablo a Sandra, imagínate, o como se hablan los cónyuges. Jóvenes, apuntar esto. Los hijos lo saben todo. Cómo hablamos en casa, cómo nos dirigimos a ellos, cómo nos dirigimos a Dios, cómo bendecimos o maldecimos a Dios, que eso también hacemos a veces, por gestos, por palabras. Todo ello va a limitar esto. Este pasaje nos descarta las reacciones arrebatadas, el dominio propio debe reinar en la educación a los hijos. Descartan las palabras exageradamente duras, debe buscar no insultar,
debe buscar no tener sarcasmo, debe buscar no ser un gruñón, los comentarios humillantes, las bromas inadecuadas, las exigencias irracionales que no tienen sentido y cualquier otra cosa que pueda crear en ellos un mal, una provocación. Hermanos, todo lo contrario a esto, ¿sabe lo que es? Criarlos con disciplina. Padres, jóvenes, abuelos para los nietos que velen en esto. Ser un buen padre que guía en amor. Disciplina. Se puede caer en dos extremos que debemos evitar. A veces yo conozco y yo digo, Señor, yo tengo más tendencia que puedo ser por ese lado, por mi naturaleza. Y digo, Señor, líbrame de esto, dame sabiduría. A ser extremadamente severo con nuestros hijos. Yo reconozco que si yo me dejo llevar por mi carne, tiro para este lado. Lo reconozco delante de Dios. Y yo le digo, Señor, ayúdame a no ser así con mi hijo en la educación que me va a tocar hacer. Todavía no puedo hacer mucho más que abrazarlo y moverlo y darle de comer y traerlo a la iglesia que vaya escuchando. Ahí está el equilibrio de ser severo. Y esto sucede mucho entre cristianos muchas veces. Y está el otro punto, está el extremo y el otro extremo de ser negligente, pasota, o de malcriar o de vivir como si él fuera Dios en la tierra. Estos extremos debemos de evitar. Si yo tengo a Esteban, permitidme que lo diga, que me lo pone fácil aquí delante. Si yo le pongo a Esteban un pedestal, como si él fuera Dios, ese va a creer Dios. Y va a pensar que todo gira a su alrededor y no estoy haciendo un favor a él. Lo estoy malcriando. Eso no es disciplina. Si yo no dejo que Esteban sea un niño y soy extremadamente severo y quiero que ya sea un pastor presbiteriano, por poner algo, no estoy ejerciendo disciplina. Pienso que estoy ejerciendo disciplina, pero no estoy ejerciendo disciplina. Estoy malcriándolo. Si yo dejo que haga todo, no lo riño y me molesta que mi hermano o que mi madre, que es la abuela, le riña y no puede riñir al niño. Obviamente los padres son los que tienen que riñir al niño. Pero si el padre pasa, tiene que... No, si mi madre no va a dejar que Esteban se estrelle contra un coche, por poner un ejemplo. No estoy siendo negligente no estoy siendo disciplinado cuando estoy consintiendo a mi hijo. Por lo tanto, debemos buscar el equilibrio de educación. ¿Y cuál es ese equilibrio? La pregunta del millón. Criarlo en la palabra, en la amonestación de Dios. Él dice el versículo 4, vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa amonestación del Señor? En la palabra del Señor, en la Biblia. Por eso es importante que tu hogar, aunque tu cónyuge no sea cristiano, aunque o sea más frío que tú, es importante que si tú tienes una cercanía, una comunión más cercana con Dios, esa comunión sea transferida a tu hijo. Siéntate un rato con él, ora. Siéntate un rato con él. Háblale de algún pasaje bíblico o léele mira, para los niños funcionan mucho las parábolas. Léele una parábola y le explica en la medida que tú puedas. Hay libros para niños también, Biblias para niños que le pueden enseñar con dibujos. Muchas formas. Gracias a Dios tenemos muchísimas cosas. Pero es importante que esto suceda. Y ya con esto estoy acabando. Yo no nací en un hogar evangélico, nací en un hogar católico romano, pero mis padres fueron muy dirigentes en la educación mía del Evangelio, a su medida. Todos los domingos por la mañana nos reunían a leer el Evangelio y mi padre en la medida que pudiera me lo explicaba. He sido rebelde, tiene una época rebelde, pero eso quedó en mi corazón y vino el Señor. Pero no se me olvidará una cosa, cuando mi padre me llevaba todos los sábados, porque ahí eran los sábados por la tarde-noche, a lo que es el culto, lo que es la Eucaristía. Y yo escuchaba cuando uno de los hermanos de allí de esa iglesia lee Primera de Samuel. Yo era un niño.
y escuchaba decir, Samuel, Samuel. Y mi padre me contaba que yo decía, yo me acuerdo, pero mi padre me lo confirmó. Y yo, que era un pequeño de no sé cuántos años tendría, 2 o 3 años, no recuerdo, o algo me acuerdo. Cuando yo escuchaba Samuel, Samuel, leyéndose la palabra de Dios, decía, ¿qué? ¿Qué? Y después, Samuel, Samuel, decía, ¿qué? Y la gente se reía, pero yo decía, ¿qué? Pero no decía por gracia, porque ellos me estaban llamando. Y cuando ya dice Elías a Samuel, cuando te conteste, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, no dije nada, me quedé callado, pero yo decía, ¿qué? Cuando decía cada vez que decía Samuel, Samuel. Yo estaba con mis caballitos, con mis cosas ahí, en mi asiento, sentado, sin hacer ruido, porque mi padre me tenía así, en ese aspecto. Pero estaba escuchando. Pasa el tiempo. Y yo empiezo a ver, a escuchar, que Dios tiene una historia conmigo, un llamado desde ese momento. Cuando yo escucho que Dios puede hablarme a través de su palabra. Y que si, siendo un niño sensible que escucha la palabra de Dios, mi hijo también lo puede escuchar. Tu hijo lo puede escuchar. Y un hecho que parece una tontería, que la gente se tomó a risa, para mí quedó marcado. Como que Dios es capaz de comunicarse conmigo por medio de su palabra. Dios es cercano a nosotros. Y hoy estoy aquí. No seamos negligentes. No quitemos a Dios de nuestra vida. Que sea el centro, por el bien nuestro y de nuestros hijos. Eso es algo muy serio que estamos hablando, importante. Que Dios bendiga su palabra. Señor eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas desde momentos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque fíjate, ese hecho de niño que podía carecer de sentido y careció sin sentido en muchos años. Un año me di cuenta que tú ya me llamabas desde pequeño, que tú nos llamaste a cada uno Señor. Y como ese pasaje formó parte importante de mi vida, decirte, Señor, tu siervo está aquí escuchándote. Que sea ese sentimiento, Señor, que cada uno tenemos. De querer escucharte, de querer obedecerte, porque escuchar no significa solamente oír, significa hacer, obedecer. Y te pedimos, Señor, que tú seas obediente a nosotros en nuestra vida, Señor. Que nosotros seamos obedientes a ti en nuestra vida, Señor. Que tú seas la gente que obedecemos en nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, nuestro guía, nuestro maestro. Y que nosotros seamos tus siervos, tus discípulos, Señor. Gracias por nuestros hijos, gracias por cada uno de nosotros, Señor. Y capacítanos como padres, futuros padres, abuelos, a ser luz en medio de nuestro hogar, Señor. Y que no minusvaloremos la capacidad de creer de nuestros hijos, porque nosotros tenemos la misma capacidad de creer por nuestros propios méritos, nada. Y tu gracia nos alcanzó. También puede alcanzar a nuestros hijos, Señor. Úsanos para esta tarea. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me he saltado de la ofrenda. Está al final de esto, pero bueno. Ahora quien quiera seguir adorando al Señor por medio de las ofrendas, podamos tener también este tiempo de poder ofrendar al Señor. ¿Lo chico,